Familia, las insólitas imágenes de manifestantes armados entrando por la fuerza al Capitolio Federal sin duda sembraron temor e incertidumbre en muchos de nosotros, pero ¿qué impacto tuvo lo que pasó el miércoles en la sede del Congreso en nuestros hijos? Y además, ¿cómo podemos explicarles que la violencia nunca es una opción para solucionar problemas? Bueno, para responder estas preguntas, hoy nos acompaña en vivo la psicóloga Mariam Doom. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema tan importante. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Adita? Me encanta estar siempre aquí contigo. Gracias, gracias, estamos bien. Y aunque quizás, Mariam, no nos demos cuenta, estamos preocupados también porque nuestros niños se preocupan de las cosas que ven y que escuchan a su alrededor. ¿Cómo podríamos explicarles a ellos estos violentos sucesos de los que fuimos testigos esta semana en Washington? Miren, 100% hay que explicarlo. Y el tema de la explicación sobre la violencia tiene mucho que ver con las imágenes y qué tan gráficos somos en nuestra explicación. A los niños pequeños hay que explicarlo de una manera menos gráfica y a los niños grandes hay que explicarlo tal cual como es. A mí me parece que estos eventos que nosotros vivimos es una oportunidad en la que no solo nos quedamos en el tema de la violencia, sino que vamos más allá de ella. Es una oportunidad para hablar de cómo resolver la violencia. Cuando estamos hablando de estos temas que generan ansiedad y miedo en los niños, es importante dejarlos con una sensación de control. Y la sensación de control tiene que ver con cuál es la oportunidad acá. La violencia versus qué, versus la empatía, versus el respeto, versus la conversación, la negociación. Entonces, explicarles cuáles estrategias podemos utilizar para poder comunicarnos de una manera más sana y sin generar este sufrimiento al final en los seres humanos. Mariam, pero yo pienso que al principio, de entrada, la comunicación con nuestros hijos debe ser fundamental y abierta en todo momento para que puedan ellos entender el paso de la vida. Pero este 2020 fue un año tóxico y repleto de violencia, desde las protestas realizadas en contra de la discriminación racial y también la brutalidad policial, hasta los enfrentamientos políticos entre los simpatizantes de Joe Biden y de Donald Trump. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros niños que la violencia nunca, jamás es la respuesta correcta? Mira, yo creo que eso es tan importante lo que me estás diciendo, porque vivimos en un mundo en que los niños están constantemente viendo violencia a través de los videojuegos, a través de las redes sociales, y no ven las consecuencias reales de la violencia, que termina siendo el sufrimiento. ¿Qué es la mejor estrategia? La historia. La historia. En nuestra historia hay mucha violencia y creo que nosotros como humanidad hoy en día hemos llegado a ciertas instituciones democráticas y ciertos movimientos de igualdad, de derechos humanos, gracias a esa violencia que hemos vivido en el pasado. Y eso es lo que los niños tienen que entender, de que la violencia simplemente lleva al dolor y que hay otras estrategias de control que son más humanas, que son más preciadas. Yo vengo de una familia de sobrevivientes del Holocausto y en mi casa se habla de ese tema, de la Segunda Guerra Mundial, desde que son chiquitos, porque es la única manera que ellos puedan entender y empatizar con el sufrimiento del otro ser humano, es viendo qué crea la violencia en las personas y no dejándolo en la parte superficial que vemos que ocurre de alguna manera u otra en el mundo digital. Claro, y ocultarles quizás información diciéndoles que eso no es un tema que es para ti en este momento, más adelante lo hablamos. Cuando un niño te hace una pregunta, es importante responderle claramente sobre lo que te está preguntando, de manera que entienda, pero que sí haya ese diálogo, porque entonces alguna curiosidad tiene. Pero también porque es importante infundirles respeto a nuestros hijos. Mira, el respeto para mí tiene dos componentes espectaculares. El primero tiene que ver con la convivencia. Y la realidad es que a nivel animal humano se nos hace muy difícil tolerar las diferencias. Y si vemos los animales al final, los seres humanos somos tan diversos, hay tanta diversidad en nosotros, no solamente a nivel físico, sino también a nivel de comportamiento. Entonces, para poder lograr la convivencia, hay que lograr la tolerancia y eso es por medio del respeto. Y también creo que el progreso está muy ligado al respeto, eso hay que explicarlo. O sea, vemos las ciudades más maravillosas del mundo, están llenas de diversidad. Entonces, creo que el respeto es las cosas fundamentales que tenemos que seguir
educando, porque es una cuestión de educación. No pensar, el ser humano simplemente no sale respetuoso. Claro, uno tiene que hablarlo constantemente. Podemos no estar de acuerdo con las ideologías o con la manera de pensar de otra persona, pero sí podemos respetarla y darle valor a cada una de las maneras de pensar de todos. Fíjate que la mayoría de nuestros niños, Mariam, yo pienso que quizás no leen periódicos y muchos de ellos no miran la televisión, pero indudablemente algo que yo pienso que sí hacen es estar pendiente de las redes sociales, que son su principal fuente de información. El problema es que todo lo que se publica en Internet no necesariamente es la verdad. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestros hijos a que entonces filtren ese contenido que reciben a través de los celulares y a que también nos hagan parte de esa conversación con ellos cuando leen algo en ellas? Mira, yo hablo mucho de eso en mis redes sociales, el tema de las noticias falsas. Sabemos que las noticias falsas viajan 6 veces más rápido que las noticias reales. Y las noticias mixtas es lo más complicado, porque al final tú te crees un poco lo que está pasando, pero tiene un componente novedoso, un componente extremo, entonces la gente termina compartiendo información que te asombra y no información real. Es cierto que los niños no leen los periódicos, pero al final las fuentes que dan información están en todas las redes sociales. Entonces hay que explicarles a los niños cuáles son aquellas fuentes que podemos creer y cuáles son aquellas fuentes que no, así como cuáles son los influencers, muy importante la parte de los influencers, que realmente tienen credibilidad y que han demostrado una ética y valores importantes en su comunicación en las redes sociales. Mariam, te agradezco mucho toda la información que nos has dado hoy. Al final podemos concluir que el diálogo con nuestros hijos es lo que los hará tener la información correcta y lo que los hará sentirse tranquilos en el momento que tengan una preocupación o una angustia. Buen día para ti, un abrazo muy grande y ojalá que pronto estaremos de regreso conectándonos contigo. Pero ahora vamos con Chef Oropesa para conocer los beneficios de esos alimentos que comemos.